Queridos amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en un programa más de Sobre la Mesa, pero en un nuevo ciclo que empieza a partir de este 21 de abril. Este programa se difundirá los días domingos a las 8 de la noche y también tendrá un reprise el lunes, por si usted no lo ha podido ver, lo pueda rever este día de la semana. Vamos a hablar en esta oportunidad de los 12 años de gobierno del presidente Evo Morales, los 12 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, y vamos a tener una reflexión intensa sobre cuál ha sido, por supuesto, los logros y también las luces y las sombras de este proceso de 12 años. Así que los invito a compartir con todos nosotros y les voy a presentar en el próximo bloque la mesa y a mis invitados. Comenzamos. Muy bien, vamos a analizar en este primer bloque los primeros años de la presidencia del presidente Evo Morales, los primeros años que han marcado sin duda la diferencia con anteriores periodos como el periodo neoliberal. Voy a darle la bienvenida al viceministro Jaime Durán. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial, Lorena, al programa Sobre Mesa y a toda tu gentil audiencia. A la analista Erika Brockman. Erika, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches a todos en la mesa y buenas noches, por supuesto, a toda la audiencia de Sobre Mesa. Bien, Teresa Morales, buenas noches. Encantada de estar de nuevo con ustedes. Un saludo a los compañeros de la mesa y a todos los televidentes. Edwin Cachito Herrera, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Teresa, Jaime, Erika. Un placer enorme estar con ustedes. Bien, 12 años, sin duda una de las presidencias más extensas que hemos tenido en el país, seguramente más extensa que ya cuando termine su mandato el presidente Evo Morales, ya solamente de este periodo será pues más larga que Santa Cruz, Mariscal de Santa Cruz, también que Víctor Paz Estenssoro, que estuvo, me parece, 12 años, y está una marcada diferencia en las acciones que ha tomado el presidente Evo Morales cuando asume el 2006 la presidencia del país. Hemos tenido en los primeros meses la propuesta ya a la Asamblea Constituyente, posteriormente también se empezó a trabajar para la elección de los asambleístas, recordamos, también se hizo se trabajó ya una vez instalada la Asamblea Constituyente, que este es un hito porque se habían reformado las constituciones bolivianas unas 18, 19 veces, cuando en otros países donde hay otro tipo de democracias las reformas son muy cortitas, muy poquitas. La nueva Constitución Política del Estado se da la nacionalización, la difícil implementación de las autonomías también hemos vivido, la transición de las prefecturas a las gobernaciones, la voluntad política por cambiar la justicia y la estabilidad económica que se ha visto en estos 12 años. Pero voy a comenzar con el viceministro Jaime Durán para preguntarle cuál es el impacto de estos 12 años en la economía. Viceministro, usted que maneja bien el tema económico, y la estabilidad que ha dado este gobierno a los bolivianos, al gobierno central, a las gobernaciones, a las alcaldías. Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Bueno, yo creo que el balance que uno puede hacer tras 12 años de gestión del presidente Evo Morales es positivo. ¿Por qué razón? Históricamente, Bolivia, en términos económicos, ha tenido una fuerte dependencia de las materias primas. ¿Eso qué quiere decir? Que sus ciclos de expansión económica, de desarrollo, estaban ligados a las materias primas y por lo tanto hemos asistido a crisis muy fuertes, por ejemplo en la década de los 80, cuando cae el precio del estaño y asistimos a un proceso de hiperinflación.
En los 90, ya prácticamente finalizando el siglo XX, el neoliberalismo se derrumba precisamente cuando los precios de exportación de materias primas se caen. ¿Qué es lo que caracteriza a estos últimos 12 años? Que rompemos precisamente esa dependencia. Hasta el año 2014 los precios del petróleo estaban por encima de los $100. El año 2014, precisamente a fines de ese año, descendemos a $28 y estos últimos años hemos tenido precios bajos. ¿Qué esperaban nuestros críticos, los opinadores que decían que la economía boliviana se iba a derrumbar? Esperaban que, como no hacían un análisis correcto de la realidad, esperaban que la economía boliviana se derrumba. Sin embargo, la experiencia, los hechos objetivos muestran que esto no ha sido así. El año 2014 Bolivia crece al 5,5%, 2015 4,9%, 2016 4,3%. Es decir, la mayor tasa de crecimiento de América del Sur, cuando el resto de los países estaban ya prácticamente enfrentando una recesión. Pero además hay otra característica que hemos tenido en estos últimos 12 años que es importante poner en relieve, que este crecimiento ha sido un crecimiento inclusivo. En anteriores periodos, evidentemente, también ha habido crecimiento, pero la pobreza se ha mantenido. En cambio, en este último periodo, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, si uno revisa los datos de pobreza extrema, el año 2000 teníamos un 45,2%, el año 2005 38%, para el año 2006 caemos a un 18,3%, es decir, más de 2 millones de personas abandonan la situación de extrema pobreza. Lo propio ha ocurrido con la reducción en los niveles de desigualdad. Es decir, lo que tiene Bolivia es una combinación entre un crecimiento alto, una buena redistribución del ingreso, lo cual lleva a que más personas abandonen esta situación de pobreza. Y la fortaleza del modelo económico se ha visto precisamente en estos últimos años. Estos últimos años lo que ha ocurrido es que frente a una situación de caída de los precios de las materias primas, la mayoría de los países deciden recortar su política social. En cambio, en el caso boliviano, no solo se mantiene, sino que se amplía. Un último caso de una política exitosa es la que hemos tenido precisamente con la universalización del subsidio de lactancia, que nos ha permitido atender a mujeres y niños. Y es tan así que en realidad uno de los patrimonios que se tiene de la gestión del presidente Morales es son los 3 bonos. Exactamente, pero además la estabilidad económica caracterizada por un crecimiento sólido, una diversificación industrial y por la reducción de la pobreza. Entonces, en ese sentido, cuando uno compara, nosotros sabemos que a nuestros opinadores no les gusta comparar, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque si uno no sabe si está avanzando o está retrocediendo. Mientras el neoliberalismo nos dejó un bajo crecimiento, una alta pobreza, desempleo y prácticamente una situación terrible, y eso no se necesita mucha información para comprobarlo, basta ver el discurso, por ejemplo, de Carlos Mesa el año 2004, donde suplicaba a la población que no tenemos que pelearnos con los organismos internacionales. ¿Por qué razón? Porque decía, una parte de su sueldo proviene de la ayuda de los créditos de los sueldos de profesores y maestros. Entonces decía, nos peleamos con estos organismos internacionales, no va a haber aguinaldo. Ese era el estado de situación que teníamos cuando el presidente Evo Morales asumió la presidencia. En cambio ahora tenemos una estabilidad económica, existen los medios de pago y tenemos una economía sólida. Eso yo creo que es uno de los principales logros que hemos tenido de la gestión del presidente Evo Morales, junto con otros logros que ya tienen que ver con el ámbito social, el ámbito político, etcétera, donde han habido cambios trascendentales, cambios estructurales que nos encaminan en la senda del desarrollo. Bien, yo quiero, para graficar un poquito, unos segunditos nada más, permítame mostrarle esta notita donde lo vemos asumiendo la presidencia del país al presidente Evo Morales. Al ciudadano, hermano, amigo, compañero Evo Morales Ayma, a ubicarse en la tercera. ¿Jura usted por Dios o por la creencia o convicción que profesa, la patria y la memoria de nuestros antecesores,
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales y desempeñar fiel y lealmente el mandato del presidente constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido con su voto mayoritario? Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán. De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Así se posicionaba el presidente Evo Morales. Por supuesto, una sesión muy emotiva, una sesión donde los bolivianos habíamos visto la lucha de los movimientos sociales por llegar a conducir este país. Erika, altos niveles de legitimidad en el presidente Evo Morales desde el 2006. Exactamente, yo creo que desde el punto de vista político y desde el punto de vista del comportamiento del voto ciudadano, el presidente consolida una reconfiguración del mapa político sobre la base de una gran legitimidad que se expresa primero en un 61%, luego un 64% de apoyo y posteriormente una reducción al 61% nuevamente. Pero esto es inédito en la historia democrática y creo que lo importante es hacer un balance de estos 12 años reconociendo un elemento de linealidad histórica que correspondería en realidad a 4 gobiernos del pasado o a 3 gobiernos del pasado. Antes los gobiernos del pasado eran de 4 años. Entonces es un hecho extraordinario, tan extraordinario como el hecho de que, yo siempre digo, el presidente llega con todos los astros alineados a su favor. ¿Y en qué sentido? Primero, desde el punto de vista interno, creo que había un agotamiento del anterior sistema político, lo cual generaba una gran expectativa en la población sobre lo que iba a pasar con un dirigente que había sido prohijado en el seno de la democracia. Segundo punto, el hecho de que Bolivia esperaba que en ese momento de inflexión de la democracia se puedan resolver algunos problemas que habían aparecido y aflorado como profundas, rupturas pendientes, facturas pendientes de la historia. Es el caso territorial que se debía expresar en las autonomías, el problema de la inclusión indígena, que era un problema histórico que no había terminado de resolver el país, y obviamente el problema de las desigualdades económicas y sociales, que era un tema también que había que resolver. Entonces se esperaba que este proceso iba a inaugurar el ciclo de respuestas favorables a aquello. La otra estrella que se alinea a favor del presidente es que ya desde el 2004 se empiezan a tener señales muy interesantes respecto a la correlación económica de nuestra inserción en el mercado internacional. Los precios suben de una manera impresionante, prácticamente en 10 veces, en algunos casos 8 veces. Los precios internacionales que antes estaban en 1.5 del gas, etcétera, ya suben, y implica realmente un periodo largo, más largo del septenio de Banzer, que fue un periodo similar, pero mucho más, más consistente que en toda la historia de la República. Entonces, eso es otro elemento que habría que colocar. El otro elemento tiene que ver con que el modelo neoliberal no solamente es cuestionado en Bolivia, sino también es cuestionado a nivel internacional. Aparecen voces muy críticas que dicen: señores, nos hemos equivocado, hemos estirado demasiado la pita
y creo que hay una mayor flexibilidad en el consenso de Washington se derrumba, mayor flexibilidad para que nuevamente se revise desde los poderes externos, desde el contexto internacional, se revise la unilateralidad y el peso de estas políticas que habían sido impuestas en épocas de la reforma estructural. De la reforma estructural. No es así, por ejemplo, que yo viví la guerra del agua, en que era imposible concebir un subsidio desde el Estado para un tema de necesidades básicas. Y fueron cambios y se flexibilizó tremendamente. El otro elemento creo que, y ahí hay un mea culpa internacional, el otro elemento tiene que ver con la caída de Estados Unidos a nivel global como un poder estatal, ya como un poder imperial, donde además ya empiezan a aparecer otros factores hegemónicos que están todavía reconfigurándose a nivel internacional. Entonces, yo creo que estos 12 años tienen que evaluarse a la luz de los resultados del proceso autonómico, la resolución del quiebre territorial, la resolución del problema inclusivo, la reconfiguración del Estado en la democracia intercultural, donde tienes la democracia representativa, la democracia participativa y obviamente la democracia comunitaria. Y finalmente, ver si este modelo sociocomunitario, plural, la economía plural, tiene resultados efectivos. Quisiéramos ver modelos exitosos de economía y gestión comunitaria, todavía no los hay. Modelos exitosos de inserción internacional de nuevos productos. La diversificación económica, que creo que es hoy día las grandes interrogantes. Y bueno, es importante decir que Bolivia en este tiempo ha engrosado su musculatura y tiene la capacidad, distinto en el pasado, para soportar los embates internacionales. Habría que preguntarnos qué está sucediendo con las reservas internacionales, que han pasado de 14, hoy día están a mucho menos. Y bueno, hay que hacer un análisis del ciclo de estos 12 años, considerando momentos en los cuales se dan aciertos y en los cuales se dan grandes disonancias y paralizaciones y estancamientos. Hoy día podríamos resumir que después de 12 años se ha avanzado como se avanzó también en democracia, pero también hay grandes cuellos de botella que plantean grandes interrogantes. Bien, Teresa Morales, por favor, la introducción a lo que son estos 12 años de gobierno, no solamente en el ámbito interno, sino también Bolivia en el ámbito internacional, la posibilidad de los países, de ciertos países en América Latina, de migrar a estos gobiernos de izquierda. ¿Cuál es la percepción sobre esto? Bueno, yo creo que lo esencial del cambio, más allá de que estoy de acuerdo con varias de las cosas que señala Erika, en el fondo, en lo que subyace a todos estos avances, está un cambio ideológico importante en relación a quienes deben beneficiarse de los bienes del Estado, de los recursos naturales y para quién debe trabajar el gobierno, ¿no? Hasta antes de la llegada del proceso de cambio del presidente Evo, estábamos en manos de transnacionales. Nuestra economía principal, que eran los hidrocarburos, y como ha señalado el viceministro, su importancia relativa en nuestra economía en términos de incidencia del crecimiento ha disminuido, pero en ese momento la importancia era vital, y esa importancia vital, ese recurso importante, no tiene que ver solo con que los precios hubieran cambiado. Es decir, ha tenido el presidente, como decía Erika, la suerte de que se alinearon los astros y que por los astros... Y conspiraron a su favor. Claro, los astros se alinearon y subió el precio internacional justo cuando le entró. ¡Qué casualidad! Y no es así. No es así, no es que no hubieran subido los precios, han subido los precios. Pero de haber continuado el modelo económico liberal, neoliberal, implantado por los anteriores gobiernos... Y el government take. El government take de 80% para las transnacionales, 82% para las transnacionales y 18% para el Estado, el beneficio hubiera sido pues del 18% sobre ese incremento de precio internacional. En este caso, luego de la nacionalización, se renegociaron todos los contratos con transnacionales y en noviembre del 2006 se firmaron nuevos contratos con otra fórmula. Y esa es la fórmula que nos ha dado una base material para hacer las reformas con soberanía. Porque hemos desobedecido abierta y claramente las instrucciones liberales del Fondo Monetario Internacional.
Nunca me voy a olvidar cuando el primer ministro de Planificación, el presidente Evo, era Carlos Villegas, dijeron las misiones del Fondo Monetario y el Banco Mundial que iban a venir a tal fecha a evaluar al país. Y entonces el ministro Villegas les dijo, no, en esa fecha no vamos a poderlos recibir porque estamos en otras actividades, nosotros vamos a poner la fecha. Y además les estamos adelantando que nosotros no hablamos inglés, así que como siempre han venido y hablan solo inglés y solo hablaban en inglés con los ministros del área económica, tenían que hablar castellano y a venirse a nuestra norma. Nos hicieron unas recomendaciones que no obedecimos. Pero claro, eso ha sido sobre la base de un ingreso importante que ha provenido de la nacionalización, porque tampoco podíamos decir váyanse al diablo y ellos nos dejaban sin recursos. La verdad ha sido que hemos podido recuperar y sobre la base material de la independencia material que te da tener tu propia plata, hemos diseñado un nuevo modelo que ahora recién, hace pocos años, el Fondo Monetario y el Banco han reconocido que es un modelo audaz, creativo, que es interesante y que es un modelo exitoso. En economía creo que casi ni siquiera la oposición tiene que decir, ¿no es cierto? Somos hasta sujetos de venta de bonos. Como si nada podemos vender bonos, etc. Hemos dado pasos importantes. La conducción económica ha sido justamente contraria a lo que el Fondo Monetario nos decía. Siempre por ejemplo, restringir las exportaciones para poder asegurar el consumo interno. De aceite, de arroz, de azúcar, etcétera. Se les decía, señores empresarios, primero abastecen el mercado interno a precio justo y el excedente recién se va a exportar y no al revés. Una época nos dejaron sin azúcar, una época nos dejaron sin aceite, etcétera. Y esa regla, los liberales nos dijeron, eso va a acabar con el aparato productivo agrícola, agropecuario. No hay una empresa de aceite que hubiera cerrado, no hay un ingenio de arroz que hubiera cerrado, y por el contrario, no solo que ahora, cuando el presidente entró al gobierno, estábamos importando maíz, arroz, sorgo y algunas otras cosas. Ahora exportamos todo eso. Lo único que todavía tenemos déficit es trigo. Pero históricamente habíamos sido importadores. Hemos pasado a ser exportadores con un modelo que los liberales, la Cámara de Exportadores y otros economistas, asesores del empresariado y los políticos de antes nos decían que íbamos a matar el país. Y todo lo contrario. Hoy exportamos excedentes en casi todos los productos. Es decir, casi en todos los temas, creo que en todos, hemos hecho caso omiso de lo que eran las instrucciones neoliberales. Eso ha sido el cambio. Más allá de que podemos evaluar los resultados, el resultado ha sido tal cual. El viceministro lo ha dicho, hemos sacado más de 2 millones de personas de la pobreza extrema. Y esto no pueden decir lo que nos inventamos, porque ningún gobierno puede inventar ese dato, pero es un dato que se calcula y se supervisa a nivel nacional. Entonces, el hecho es que hemos sacado a esa gente de la pobreza y el hecho es que nuestra tasa de crecimiento es medalla de oro en América Latina hace varios años. Y medalla de oro en un país que dependía principalmente de hidrocarburos, y que bajando los precios de hidrocarburos hemos mantenido la medalla de oro en crecimiento. Los especialistas ya nos han informado, seguramente el viceministro nos va a explicar mejor, que la incidencia que llamamos los economistas de las exportaciones en el crecimiento ha disminuido. Es decir, la importancia de las exportaciones para mantener un buen crecimiento ha disminuido y ha aumentado la demanda interna, el consumo interno. Hemos tenido la ventaja y la inteligencia de hacer un proceso redistributivo de ingresos. Los bonos por un lado y la redistribución de activos financieros, créditos y otras cosas han repatrimonializado a los pobres, y los pobres con su patrimonio no lo mandan pues a Miami. Un pobre con un nuevo patrimonio lo que hace es producir, trabajar mejor, etcétera, etcétera. Eso ha tenido un efecto multiplicador inusitado. El incremento de consumo de la gente más pobre ha tenido un efecto multiplicador, y de la demanda y de la inversión pública, junto con la inversión pública, han tenido un efecto multiplicador tal que ahora ya supera su importancia en el crecimiento económico con relación a las exportaciones. Entonces, el mercado interno, lo que tú te compras todos los días, ahora tiene una función de efecto multiplicador en la economía. Lo que tú, yo y toda la gente pobre en general y clase media se compra, genera un crecimiento económico. Entonces, pero más allá de la economía, que es quien va a hablar, es sobre todo el viceministro, lo más importante es que se cumplió un sueño
histórico importantísimo que fue el tema de la inclusión. Un indio en el poder y el indígena que prometía trabajar por su gente. Y si algo se ha hecho en estos 10 años, más allá de la nacionalización, de la base material, del crecimiento, de la medalla de oro y de todo, es la inclusión. Y eso tampoco nadie lo puede discutir. No lo puede discutir nadie. Estaba la ciudadanía, la clase media alta, acostumbrada a que la mujer de pollera iba a ser la empleada. En los hoteles de 5 estrellas solo entraban a la cocina. Hoy por hoy son ciudadanos de primer nivel, pueden ser alcaldesas, pueden ser concejalas, pueden ser ministras, etcétera, etcétera. La participación de la mujer también en otro tema importante temas de decisión. Es todo el cambio y la diferencia, por ejemplo, con gobiernos que tú señalas como progresistas, el gobierno Cristina Fernández, el de Lula, etcétera, es que ellos han hecho cambios, pero sus cambios no han sido constitucionalizados ni convertidos en ley, que además está aprobada por 2/3. Entonces no estaban puestos los candados. Entonces entra Macri y da todo para atrás sin necesidad ni siquiera de su legislativo. Entonces aquí sí se han consolidado los cambios de manera constitucional y se han consolidado de manera de convertirlos en forma de ley. Por supuesto, es una digestión difícil hacer leyes progresistas en un país que tiene dificultades importantes, por lo menos en la básica convivencia. Pero de todas maneras toda la legislación ha permitido consolidar eso, o sea, la inclusión. Ahora no es solamente que a partir de ahora el gobierno te dice no discrimines y no insultes a un indígena, no digas indio de tal en ningún lugar, porque te puede... No, es que hay una norma y más allá de que venga otro y otro gobierno, eso ya no cambia. O sea, lo que digo es que buena parte de los cambios estructurales, serios, importantes, que la propia Erika ha reconocido aquí, son cambios irreversibles. Así es. Vamos a preguntarle a Cachito qué es lo que piensa, cuál es la evaluación, así por encima nomás, de estos 12 años, qué es lo más visible, lo más importante y cuáles son los detalles de pronto que los bolivianos tenemos que tomar en cuenta. Bueno, yo creo que en un balance, además de 12 años, son más de una década, son 3 lustros, son muchos años, ¿no? Es bueno poner en las dos aristas lo bueno y lo malo. Hay que partir por eso, hay que ser honestos en el balance por lo que hemos sido invitados. Y efectivamente, hay cosas positivas, hay aciertos en estos 12 años, pero también, por supuesto, hay errores, hay cosas que se han hecho mal. Yo partiría por la imagen que tú pusiste al principio del programa, donde Evo Morales asume por primera vez la presidencia del país y a su lado en la testera estaba el penúltimo presidente de Bolivia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Parece que esa imagen no quiere tener más de aquí a futuro, no quiere entregarle el poder a un nuevo presidente o presidenta que salga de las urnas. Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Porque efectivamente Evo Morales asume la presidencia del país después de una larga acumulación histórica en contra, por supuesto, lo ha dicho Erika, de la partidocracia, de todas estas cosas malas que hicieron los gobiernos anteriores. Y es por eso que resulta beneficiado con el voto. 53% de los bolivianos votaron en el 2005 por Evo Morales. Y esa confianza, esa credibilidad fue creciendo. Imagínate el referéndum para la aprobación o no de la nueva constitución política del Estado tuvo 67,4% de aprobación. O sea, realmente estaba capitalizando enormemente este grado de confianza que le había entregado el pueblo boliviano al proceso de cambio. Y hay que decirlo con sus palabras correctas, al proceso de cambio. Mira, después, en el 2009, cuando se votó la nueva constitución y luego cuando hubo el referéndum revocatorio, también superó el 60%. Entonces, la relación Estado-economía y la relación Estado-sociedad estaba realmente perfecta, ¿no? ¿Dónde comienza lo malo en un balance honesto que hay que hacer? Comienza, en mi criterio, más o menos el año 2010. Es un primer ciclo de 4 años muy fructíferos, donde se aprueba la nueva Constitución, donde el Estado recupera
un rol importantísimo en la economía, donde efectivamente, como dice Teresa, se da unas grandes señales de inclusión social, comienza a marcar otro ritmo oscuro, tenebroso, a partir del 2010. O nos olvidamos del gasolinazo, el 26 de diciembre del 2010. O nos olvidamos de la represión en Chaparina en septiembre del 2011. Y ahí empieza un ciclo negro para el MAS, que termina en estos últimos años con cosas terribles, como la corrupción. Con Teresa estuvimos en otro programa hace un tiempito y Teresa hacía una distinción muy interesante entre la corrupción de Estado y la corrupción que vemos ahora. La corrupción de Estado, decía Teresa, es lo que nos entregaron los anteriores gobiernos, donde deliberadamente y políticamente se hacía corrupción para mantener a las élites políticas del pasado. No estaremos ahí, pero estamos bien cerquita, porque la corrupción está marcando todo este ciclo negro del periodo largo de Evo Morales en el poder. El tema del autoritarismo también es otro elemento que hay que discutirlo sobre la mesa, me imagino, en los próximos bloques, que también marca este ciclo oscuro de Evo Morales en el poder. Y finalmente, lo que termina de desenmascarar todo este ciclo oscuro es el tema del prorroguismo. Y no solamente de ahora, en 2013 ya el Tribunal Constitucional emitió una resolución para que Evo Morales candidate por tercera vez de manera inconstitucional a la presidencia. Gana no con el 53, ni el 61, ni el 69% que obtuvo en el periodo fructífero. Gana con menos de ese porcentaje, supera un poquito el 50%. Y la gente comienza a darse cuenta de que aquí hay señales de que el gobierno quiere perpetrarse y que no va a soltar el poder. En el 2017 tenemos este fallo infame del Tribunal Constitucional. Entonces, todo eso marca también, en un balance honesto, la parte negativa de estos 12 años. Entonces, se va a abrir un nuevo ciclo. Se va a abrir un nuevo ciclo cuando comience este 2018, me imagino nos acerquemos al 2019, en el que la gente, y ahí es donde yo quisiera remarcar, la gente ha pasado de un sentimiento de esperanza, de confianza, a un sentimiento de repudio y de exigencia al gobierno de que cumpla la Constitución y las leyes. Y ahí el MAS se encuentra en este quiebre, en una gran crisis de ilegitimidad. El MAS ha perdido toda esa confianza, todo ese cheque en blanco que le dio la gente el 2005, el 2006, y ahora está con una seria crisis de legitimidad. Y por tanto, va a tener que hacer cosas para recobrar esa confianza. Quedan 2 años. Veremos si en este periodo recobra esa confianza que le había dado a la gente, esa casi relación hipnótica que tenía Evo Morales con la sociedad boliviana y que lamentablemente la ha perdido por estos 3 elementos: corrupción, autoritarismo y prorroguismo desde su gobierno. Bien, vámonos a la pausa, terminamos el primer bloque. En el segundo bloque le ofrezco hablar de algunos proyectos específicos que ha tenido el movimiento socialismo en estos 12 años. Muy bien, estamos en el segundo bloque y preguntarle al viceministro Jaime Durán, más que preguntarle, comentarle, uno de los logros importantísimos, si no el más importante, ha sido la estabilidad económica en estos 12 años, viceministro. Tenemos proyectos el proyecto, por ejemplo, de Ura y amoníaco, que son proyectos que enfilan a la industrialización de los recursos. Pero no es un proceso rápido, es un proceso que a veces toma su tiempo por los detalles y por todos los ítems que hay que cumplir en cada proyecto. ¿Qué es lo que usted ve, viceministro, en estos 2 próximos años que nos ofrece el gobierno del presidente Evo Morales respecto al tema de la economía? Bueno, yo creo que un primer aspecto que hay que resaltar es la continuidad de la política económica. Este es un aspecto central para el proceso económico, porque solo para comparar con el periodo neoliberal, ¿no? Cuando en 1993 se empiezan las reformas de segunda generación,
llega en 1997, cambian de gobierno y el siguiente gobierno se dedica a desmantelar todo lo que había hecho el antecesor, ¿no es cierto? Más allá de cuál sea nuestra lectura de las reformas de segunda generación del neoliberalismo, lo cierto es que esos cambios generaban una alta inestabilidad que se traducía en bajo crecimiento, más desempleo, más pobreza, ¿no? Y cómo la gente valora el proceso que se está viviendo actualmente, eso se puede ver a partir de ciertos indicadores que reflejan la confianza, ¿no? Uno de ellos es la confianza en la moneda nacional. Lo que pasa es que cuando los países entran en crisis, uno de los efectos más inmediatos es que la gente... La devaluación. Exactamente, y empieza a desconfiar de su moneda, ¿no es cierto? En el caso boliviano, si uno revisa los datos, por ejemplo, en términos de los créditos, es decir, en qué moneda se presta la gente, el año 2005 los créditos, únicamente un 7,5% estaba bolivianizado, o sea, una mínima parte. La gente prefería prestarse en dólares o hacer sus depósitos en dólares porque consideraba que teníamos en esa época una economía en crisis, ¿no es y cierto? mayor seguridad, ¿no es cierto? El dólar era aparentemente lo que podría mantener tu platita más segura. Para el año 2017, a noviembre, la bolivianización alcanza al 97.7%. O sea, estamos hablando de que nos falta un poquito para que la gente haga todas sus transacciones en bolivianos, lo cual, digamos, tampoco es aconsejable, ¿no es cierto? Pero ¿qué está mostrando eso? Que la gente confía en su moneda, y eso es un reflejo directo de la economía. Primer dato. Segundo dato, la expansión de los depósitos y los créditos. El año 2017, que a nivel internacional ha sido un año complicado, los depósitos crecen en 8% y los créditos crecen en 15%. Es decir, la gente está haciendo cada vez más economía. Y ahí lo que hay que resaltar... No, y con esto permítale comentar, viceministro, la posibilidad del ciudadano de adquirir la casita, el autito, ese es el tema, porque eso llega al ciudadano común, digamos, que ambiciona con hacerse un préstamo. Antes la posibilidad de sacar un préstamo era Dios y su ayuda, porque uno tenía que poner el 20% para que a uno le presten, ¿no es cierto?, para el resto del dinero para obtener una casa o un departamento. Así es. Y si uno, digamos, quiere ver por qué esta hipótesis es cierta, uno puede consultar, por ejemplo, los mismos datos para el periodo entre el 2001 y el 2004. Y ahí va a notar cómo los créditos, los depósitos caen. ¿Por qué caían? La razón era muy sencilla, había un proceso de inestabilidad política, teníamos un modelo totalmente agotado, cambiaban ministros de Hacienda cada 6 meses, buscaban un SAR de la demanda agregada, en fin. O sea, el derrumbe del modelo neoliberal fue en un periodo de crisis. En cambio ahora lo que tenemos es una estabilidad. Y en esa estabilidad tiene que ver mucho la continuidad de la política económica, porque además, y yendo a lo que tú preguntabas, evidentemente la puesta en marcha de nuestra planta de urea y amoníaco representa un hito respecto al cumplimiento de las promesas que hemos hecho el año 2006. Hemos dicho, vamos a pasar a la industrialización, y eso es lo que se está haciendo, porque estamos transformando el gas en fertilizantes que van a contribuir a la industria. Es cierto, nuestros críticos se agarran de alguna cosita que no funciona, pero eso es, digamos, ver el árbol, no entender el bosque de todo lo que se está haciendo y todo el proceso. Pero además, eso no significa que se estén descuidando otras áreas. Por ejemplo, el último dato que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística nos muestra un crecimiento al tercer trimestre del 3.82%, pero uno de los elementos que hay que rescatar es que el sector de industria de alimentos, bebidas, etcétera, crece en el 6,1%. Es decir, el sector industrial del país tiene una tasa de crecimiento superior a la media de crecimiento nacional. Lo propio el sector agropecuario del 7,7% y la construcción del 5,4%. Como bien decía Cacho, evidentemente hay algunos problemas, eso no vamos a negar. Y hemos tenido precisamente problemas en el sector de hidrocarburos, donde nuestra tasa de crecimiento al tercer trimestre ha sido negativa, de menos 4,1%. Pero eso se ha debido fundamentalmente
a que Brasil ha estado atravesando en los últimos años una recesión. Y si uno, por ejemplo, ve los datos similares a los que les estoy mostrando, por ejemplo, en Brasil la tasa de crecimiento de créditos es negativa. Entonces, son economías grandes que tienen problemas y por lo tanto eso afecta a nuestra economía desde el punto de vista pero sin externo. duda, además siendo uno de los socios estratégicos para el país, pues, ¿no? Exactamente, pero además eso nos permite tener una lectura integral, ¿no es cierto? Porque yo reclamo a mis colegas economistas que agarran algunos datos cuando les conviene y otros no los agarran cuando no les conviene, ¿no es cierto? Porque en realidad, un poco para simplificar el análisis, la economía tiene dos tipos de demandas, la demanda interna y la demanda externa. Con la demanda externa hemos tenido problemas por la situación de nuestros países vecinos, pero además que la economía en estos últimos 3 años ha estado atravesando una crisis internacional muy fuerte. A nivel mundial. Exactamente. Entonces, el año 2017 ya hemos tenido un repunte de esta economía internacional. El año 2018, por ejemplo, los precios de materias primas van a estar mejor, etcétera. Pero eso es lo que ha ocurrido a nivel internacional. Ha tenido su efecto en Bolivia sin la menor duda. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Y esto creo que es importante entenderlo. Lo que hemos hecho desde el año 2005 es fortalecer el mercado interno. Eso es lo que no entendían los neoliberales. Los neoliberales decían exportar o morir, ese era su tema. Y el mercado interno lo descuidaban. ¿Cuál era la razón? Lo que ellos decían, hay que mantener los salarios a la baja porque eso nos da competitividad. Si aumentas los salarios no va a funcionar. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado los salarios, ¿no es cierto? En términos reales, ojo, ¿no es cierto? Entonces, eso genera una dinámica interna que nos ha permitido realizar o contraponer un balance frente a esta crisis internacional. Eso lo unimos con una fuerte inversión pública que han hecho alcaldías, han hecho gobernaciones, ha hecho el nivel central en una serie de proyectos exitosos. No vamos a negar, algunos han tenido problemas, pero eso es lo mínimo. El resto de la inversión pública, fíjense, cuando exponemos estos datos a nivel internacional, cuando les decimos que nosotros, nuestra inversión pública representa el 15% del producto, ellos se quedan admirados. ¿Por qué razón? Porque el resto de los países ha hecho todo lo contrario. Han escuchado las recomendaciones de nuestros neoliberales locales que dicen bajen el gasto de inversión, porque en el fondo eso están recomendando, ¿no es cierto? Y lo que han hecho es que sus economías se hundan. En cambio nosotros, como bien decía Teresa, hacemos todo lo contrario a lo que dicen los organismos internacionales. ¿Por qué hacemos todo lo contrario? Porque nosotros no estamos cuidando los intereses de las transnacionales. Estamos trabajando a favor del pueblo y eso nos ha permitido que estemos avanzando en el proceso de industrialización y a futuro, yo creo, Lorena, que nos va a ir mucho mejor. ¿Cuál es la razón? Primero, que la situación internacional está cambiando. O sea, el 2018-2019 vamos a tener un mejor contexto internacional. Y segundo, que varios de los proyectos en los que hemos invertido empiezan a funcionar. Y como empiezan a funcionar, generan mayores ingresos. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, yo lo que puedo decirles es que la economía va a tener un buen desempeño en la gestión 2018 y este desempeño va a ser aún mejor en los siguientes años. Bueno, Erika Brockman, ¿qué dice? A ver, porque estaba hablando de las reservas, estaba hablando de algunos detalles. Bueno, yo lo único que puedo decir, yo no soy el economista, pero así como Jaime dice que hay que ver las cosas integralmente, también yo quisiera verlas integralmente. Hay una dimensión histórica, ¿ya? Hoy día creo que la nacionalización ha aportado, pero tengo aquí cifras y que son oficiales, de que el concepto de nacionalización aporta muy poco en términos de ingresos. Y es una nacionalización light, diríamos, porque todavía están procediendo procedimientos, se están dando procedimientos por los cuales se están devolviendo a las transnacionales lo que se llaman los gastos recuperables, que son gastos, son fondos muy importantes, lo que hacen que haya sido una nacionalización muy híbrida en ese sentido, más allá de los discursos incendiarios que se hacen. Entonces yo creo que tanto lo del IDH, la reforma de la ley de hidrocarburos que hizo Armando Acadíes, que interpela evidentemente el fundamentalismo
fetichismo de la nacionalización o de la privatización extrema de yacimientos y del neoliberalismo de Gonzalo Sánchez de Lozada, empieza a ser una de las que da más frutos. Eso es el primer punto. El otro punto es de que no es que hay un quiebre y una continuidad. Siempre vemos en Bolivia como el péndulo catastrófico. Antes esto, hoy día vamos a ir al otro lado. Todo lo contrario. Este repunte, esta buena onda, este nuevo ciclo por factores externos que también gravitaban en ese momento, no solamente, o sea, las culpas que se hacen al pasado, no estoy defendiendo toda la ortodoxia, digamos, neoliberal, pero también no se puede comparar el tránsito de un tren por una cumbre borrascosa con tormentas con el tránsito de un tren por una pradera donde todo está absolutamente fácil. Entonces, tampoco podemos, es ideal comparar, por ejemplo, que este ciclo, que no solamente de Bolivia, sino de toda la región, evidentemente da parámetros totalmente diferentes de medición. O sea, Perú, otros países que han tenido este boom, que es regional, han tenido también crecimientos muchísimo más, digamos, expectativos que los de Bolivia, por lo menos en la época hasta el 2014. En todo caso, bien hecho que Bolivia esté en este sentido. Pero a mí lo que me preocupa es que la estabilidad sea monopolio de este régimen. Yo quiero señalar que los bonos, por ejemplo, no son pues una creación que se haya hecho a contrarruta del pasado. Todo lo contrario, los bonos, que son un elemento importantísimo en la redistribución, son bonos que fueron pensados e imaginados y tomados también desde en Latinoamérica por distintos gobiernos, y concretamente en este gobierno se hizo el bono Dignidad y el bono Juancito Pinto, tienen una base de inspiración en ese contradictorio ciclo neoliberal que también quería hacer distribución en épocas de vacas flacas. El otro aspecto que vale la pena señalar y que está corriendo la gran pregunta, es una gran pregunta y una gran interrogante que en este momento de crisis de confianza, de inflexión de la confianza y de esa legitimidad, empieza a hacerse. ¿Cuán buenas son estas inversiones? Personalmente yo vengo de Cochabamba y en la planta de Ura tiene sus defensores y tiene sus detractores. Sí. Y ahí creo que hay argumentos razonables que hay que escuchar de ambas partes. Y por ejemplo, yo me pregunto, hay un escándalo de la CAMSE respecto al tramo de ferroviario que tenía que trasladar los productos hasta Brasil. Ya hoy día tenemos los vagones, pero no tenemos la red, no tenemos las rieles, y tenemos un problema muy serio de poca capacidad de productividad de aquella planta. Se pregunta mucho sobre la calidad de la inversión pública, esa calidad de inversión pública que se expresa también en San Buenaventura, el Mutum, que también presenta una serie de frustraciones, el litio, que tampoco termina de demostrar que va a ser un boom comparable a la productividad que tienen países vecinos. Entonces hay varias preguntas relativas a aquello, pero sumado a eso, la corrupción. Creo que una lección que nos da este proceso es que con el Fondo Indígena nos damos cuenta que no hay sujeto político que sea reserva moral de la sociedad. El Fondo Indígena demuestra que son tan seres humanos de carne y hueso y que pueden ser altamente tentados por la corrupción y por el poder mismo. Entonces ahí empezamos a hurgar otros temas, y institución que se hurga, hay pus, hay problemas. Y otro elemento que llama la atención es que nos hemos quedado en una hiperley, que se llama un fetichismo legal, mucha ley, ¿ya? Pero muy poca operativización de esa ley. A mí me tocó, por ejemplo, apuntalar la ley de las trabajadoras del hogar, porque el tema indígena también ya cuajaba antes, no era que de pronto aparece. Y esa ley no está reglamentada. Han pasado 12 años, más de 12 años, e inclusive hemos tenido una ministra trabajadora del hogar. Simbólicamente, este era un mensaje muy poderoso, pero que el hecho que no se haya reglamentado esa ley, que fue exigida, además fue concertada con el MAS en su momento, llama muchísimo la atención. Ese fetichismo legal que se encuentra impotente frente a las grandes dificultades de gestión pública,
Porque así como se dice a los gobiernos departamentales, municipales, que no están ejecutando bien los presupuestos, ese déficit de la ejecución presupuestaria también se ve en los niveles nacionales. Yo quisiera terminar diciendo algo que me parece muy importante. Uno de los sujetos políticos también han sido los campesinos. Y hoy día más que nunca estamos importando alimentos que precisamente hacen a los productos que producen los campesinos de Occidente. No ha habido una respuesta integral para generar productividad y autosostenimiento de esa oferta alimentaria que hacía nuestra soberanía alimentaria. Hoy día dependemos de afuera, eso ya no es soberanía alimentaria. Y creo que otra gran contradicción que se ha dado es el discurso, por un lado, colonizador versus el discurso altamente alineado a los sueños de un extractivismo casi capitalista. Porque hoy día estamos hablando de un Estado empresario cuyas empresas, ojalá algunas funcionen bien. A mí me gusta, por ejemplo, BOA me parece una empresa interesante, pero no se ven resultados y no se hace el balance del costo de inversión de eso y lo que estamos pagando los bolivianos. Guanuni es otro ejemplo. Entonces yo creo que la eficiencia de gestión no está a la altura de la cantidad de sueños vendidos a partir de leyes. Una fuerza política que se precia de ser marxista, de estar yendo por la izquierda, que dice que la superestructura no es buena, está basándose en alguna superestructura de muchas leyes que no terminan de cuajar en la realidad. Y hoy día, estos 2 últimos años y este proceso de desencanto que se está dando, de agotamiento, ¿ya?, está reflejando también los límites de algo que se está también reflejando en el déficit fiscal. Hoy día tenemos más musculatura para tener déficit fiscal que antes se lo tenía y no había ni para pagar sueldos, es verdad, ¿ya? Pero el déficit fiscal está creciendo, se está haciendo una inyección al mercado interno, una apuesta muy fuerte, que algunos hablan de burbuja, de anabólicos falsos, o sea, una burbuja falsa, pero a mí me preocupa mucho sectores como los textileros. Y hay sectores que dan señales de que todavía somos dependientes de lo que vaya a producir la gran agricultura del Oriente, el gas y los minerales. Y decir que hay un bloqueo político y económico para estas fuerzas que quieren hacer economía, para estas fuerzas alternativas que quieren hacer economía y para la política. O sea, el MAS se está bloqueando a sí mismo al querer perpetuarse y al decir que la estabilidad es sinónimo de Evo Morales. Yo creo que Evo Morales debería seguir haciendo política y está traicionando la propia Constitución que tanto han costado a los bolivianos, y además una Constitución que también requirió de la voz y de la intervención de un Congreso que ellos decían que era del pasado. Bien. Entonces, yo creo que no hay que mirar las cosas tan en blanco y negro. Ya son 12 años que nos permiten ver también las inconsistencias de un discurso del pachamámico que tuvo mucho éxito afuera, pero que en el fondo están, a nivel local, están demostrando una gran contradicción y muchas disonancias. Bien, Teresa. Bueno, a ver, se ha hablado de varias cosas. Sí, son muchos puntos, pero voy a dedicar un pedacito a hacer puntualizaciones sobre lo que plantea Erika y después voy a hablar de lo que me demanda el compañero Cacho, que es los errores, ¿no? Porque tanto yo como el viceministro Jaime Durán, de entrada podemos decirlo con absoluta claridad, por supuesto que hay errores y a veces errores gruesos. Por supuesto que sí, sin la menor duda. Y eso... bueno, todos los procesos no son perfectos. Por supuesto, ¿no? Lo nuestro, en realidad, son errores, ¿no? Es importante decirlo, son errores. Ese gasolinazo fue un error. Pensaron que había que disminuir la subvención, por esa vía teníamos una mirada muy economicista de ver la cosa y no nos hemos dado cuenta del impacto económico, o no ha sido suficientemente entendido el presidente con su voluntad original y finalmente se retiró, ¿no es cierto? Ese ha sido un error. Yo siento que el 21F, ese referéndum, también ha sido un error. Qué sé yo, hay más, pero por supuesto no solo hay errores coyunturales y políticos, sino también económicos. No es fácil, y eso lo tiene que saber el país, porque aquí parece que todo el mundo sabe hacer industrias estatales y nos acusan con el dedo acusador, como diciendo aquí le faltó un poco de caña, allá le falta no sé qué. Claro, es muy fácil decirlo desde afuera. Cuando estuvieron en el gobierno no eran capaces de hacer ni lo de San Buenaventura, que hace 30, 40 años se prometió.
Había que hacerlo porque doy fe, y yo soy la original gerenta de San Buenaventura, del proyecto del ingenio azucarero, y lamentablemente tú no has ido, pero está completamente consistente y lo vamos a demostrar. La historia lo va, como dijo Fidel, la historia nos juzgará. Ese ingenio va a seguir produciendo y va a seguir produciendo bien. La caña que tiene en San Buenaventura, que eso no quiere oír la prensa, y no, son 100 toneladas de caña por hectárea, cuando en Santa Cruz y en Bermejo son 50. La sacarosa es mayor. Entonces, todas las condiciones que se han hecho, además no va a haber zafra de zafreros, de esa forma horrible de trabajo, que es el peor trabajo del mundo, que es de zafreros. Va a ser zafra mecanizada, etcétera. Pero por supuesto que nunca puedes generar unas plantaciones de 10.000 hectáreas de caña en el mismo día que inicias tu operación, porque tú, ¿para qué va a estar produciendo toda esta gente la caña si recién va a empezar a operar el ingenio? Una vez que empieza el ingenio, y eso ha sido así en todos los ingenios de Santa Cruz, etcétera, se incorpora más caña y más caña. Pero bueno, más allá de hablar de ese proyecto y de varios otros, lo cierto es que luego de recuperar el patrimonio importante de los hidrocarburos y tener dinerito, tener reservas internacionales, que en un momento, 2014 creo que fue, llegamos a 15.000 millones de reservas, de 1.000 y pico que eran, 15.000 millones de reservas. Ahí sacamos 2.000 millones de reservas para hacer inversión industrial. Se ha creado una empresa de cemento. Por supuesto, del 15 al 17 son 2 años. Normalmente esto toma 3, 4 años en construirse. Empresa de cemento, empresa de pelo de camélidos, empresa de chatarra, bueno, muchas empresas que se están construyendo en estos tiempos, que ya son grandes, porque las primeras que se hicieron eran chiquititas. Las primeras empresas fueron las de Lácteos, las plantitas de cítricos en los municipios para que hagan desayuno escolar, etc. Las medianas y las grandes, sobre todo, están en proceso de construcción. La única grande que ahorita está funcionando es San Buenaventura, las demás no. Pero por supuesto que sí, hay un margen pues de error. Es decir, ni siquiera el privado, que es genial y que es casi genéticamente especializado en hacer empresas, porque sus papás y sus abuelos la hicieron, tienen un 100% de éxito total en las inversiones. Mucha inversión privada se cae. En estos casos ha tenido fuertes dificultades que devienen sí de perfiles gerenciales ausentes, porque no es lo mismo ser gerente de una empresa privada que ser gerente en una empresa pública, donde hay una ley SAFCO que para cada lápiz tienes que hacer un procedimiento especial, etcétera, y tienes que jugar en el mercado como si fueras un privado, irte con un maletín de dinero a veces a conseguirte un mercado, y no lo puedes hacer porque no puede haber maletines de dinero en el gobierno. Entonces tienes unas combinaciones complejas de gerencia pública que todavía no hemos resuelto. Tenemos un excelente gerente en BOA, por ejemplo, y en algunos casos nos han salido realmente de lujo las cosas, y quisiéramos replicar esas gerencias para muchos lugares donde hemos hecho inversión. Pero bueno, el tema de costos recuperables es imposible discutirlo, porque los costos recuperables siempre eran parte. Si yo te contrato, si tú eres un albañil, yo te contrato, te digo, ¿por cuánto me lo haces esta pared? Me dice tanto, pero he gastado esto y esto y esto, entonces hay que recuperar, ese es el costo recuperable, porque el diseño del modelo de gestión de las empresas extranjeras no es contratos de riesgo compartido, es contratos por servicios. Entonces, como es por servicios, hay que darle su costo recuperable de lo que ha gastado, y el resto se queda para el Estado. Pero ese concepto, en el balance general, en relación a lo que se dice de fetichismo legal, y tiene mucho que ver con esto, es que buena parte de los logros, efectivamente puede haber una manía de hacer leyes, pero esa manía es ponerles candado a los logros y avances, ¿no? Porque si no, sucede lo que ha sucedido en Argentina. Todo lo demás, todo se vuelve, ya no existe nada. Y hay cosas que sí se han llamado igual, se han dado continuidad, por ejemplo el bono dignidad, que tenía pero estaba ya muerto, es decir, desde el modelo de capitalización ya no había recursos para seguir pagando ese bono, y se inventó que Yacimientos daba la plata para continuar pagando ese bono. Pero más allá de esas cosas, lo que yo quiero reconocer es que efectivamente han habido errores importantes en cuanto, y no podemos ser pues soberbios, y a veces se nos critica de tales, porque a veces a nosotros nos parece importante dar la diferencia entre el neoliberalismo y nosotros. Pero efectivamente, si tenemos que ser razonables, hemos cometido muchos errores.
muchos grandes y otros, unos pequeños y unos grandes. Yo creo que es imprescindible hacer ajustes importantes en la gestión pública que permitan que esa microcorrupción, o como se llame, es una corrupción que sucede en algún espacio, sea posible recortarla con mucho más capacidad de reacción, ¿no? Porque a veces esto te enteras casi cuando ya ¿no? Ha explotado algún asunto, y eso está mal, aunque definitivamente defiendo que la corrupción de la época neoliberal, como yo les decía, es una corrupción de Estado. Se votaba en el Congreso un crédito del Banco Mundial por $6 millones y además se hacía una ley que decía que se pase a una fundación privada. Se pasaba a la fundación privada de los primos y de los hermanos de los ministros. Se succionaba la plata del Estado para pasarla a manos privadas. No es lo mismo que un compañero que entra a la cárcel por ofrecer pegas o por hacerse pasar por el ministro Arce o por otro, o por el propio Fondo Indígena, que creo que ha sido un aprendizaje que se ha hecho con sangre para los compañeros porque pensaron que era fácil manejar y eso no es fácil. No es fácil, sobre todo porque es plaza pública. Cacho nos dice, comienza lo malo en 2010 y yo creo que en realidad nos debemos los bolivianos, y el proceso de cambio se debe un debate de nivel político en torno a la repostulación del presidente, no de nivel jurídico. Porque lo malo que hemos hecho, no hemos discutido el contenido básico de la conducción del proceso y de la necesaria repostulación del presidente desde nuestro punto de vista, y nos hemos estado que en el Pacto de San José, que en el esto y que en el otro. Y poniendo texto de aquí, texto de allá, o sea, bastante jurídico o abogadil, ¿no es cierto? De que dice aquí, dice no, dice aquí, que dice el referéndum, que no dice el referéndum. La envergadura de este tipo de cambio. Es un tema político. Y el arrebatarle a las transnacionales las riquezas naturales, las pueden hacer pocos procesos y pocos líderes en el mundo. Y existe seriamente peligro para que, si la conducción no está en la persona indicada, eso se pueda revertir incluso de manera legal. Y que además se pueda traicionar desde el punto de vista incluso de la propia conducción del proceso. Nos dicen los masistas no tienen líderes, hay líderes, pero nunca hay uno como el que es el presidente Evo. Lo he visto actuar. Hay cosas que era imposible resolver. Es más, hoy día, por ejemplo, si ustedes ven, en las calles están comités cívicos, etcétera, etcétera, pero el empresariado boliviano no está. El empresariado boliviano ha entendido que se está trabajando en función del crecimiento económico y que la industria, que Mario lo ha explicado muy bien, a Mario, Jaime. Hablando como a tu jefe, a Jaime lo ha mostrado muy bien, está en crecimiento. Y que la pequeña y mediana empresa están en crecimiento, están recibiendo muchísimo apoyo tecnológico, etcétera. Entonces, miren, en lo económico, sinceramente, y no debería decirlo yo porque he sido autoridad del área económica del gobierno, los economistas de este gobierno hemos hecho bien la tarea. Casi nadie nos puede decir otra cosa. Más allá de cualquier debate, lo esencial está bien hecho. Pero en la dimensión ya de legitimidades, es donde es mucho más complejo manejar eso, y ha sido, si bien la base material no te puedes explicar cómo con ese crecimiento podíamos haber perdido el referéndum del 21F, y han sido errores de discurso, errores políticos que nos han llevado a eso, que además a mí me parece que no hemos discutido la dimensión política de la repostulación del presidente, y como nos hemos quedado en lo jurídico, entonces ahí además nadie entiende, además la gente del pueblo, ¿qué será eso del Pacto de San José? Qué sé yo, no hay una manera de entender por qué diablos los masistas queremos y creemos, y las organizaciones sociales creen que el presidente debe continuar en el gobierno. Y esa es la discusión que creo que es momento ahora de abordar, porque ahora ya hay casi una efervescencia social en torno a eso, y ahora hay que abordarla, pero ya desde el punto de vista político. Bien, tengo que hacer la pausa. Los auspiciadores voy a hacer el cumplimiento del corte, y le pido a Cachito Herrera, por favor, que al retorno me dé su posición sobre lo que estábamos hablando y lo que se ha planteado aquí en Sobre la Mesa. Muy bien, el tiempo, nuestro mayor verdugo aquí en la televisión. Cachito, por favor, tus expresiones finales. Yo quiero saludar la honestidad
de Jaime, de Teresa, de Erika. Jaime ha dado el clavo en esto de la demanda interna. Efectivamente, es el secreto de la estabilidad económica que vive nuestro país. Teresa, con mucho acierto, dice, ha habido errores, y esos errores debieron corregirse en su momento. Erika y Teresa hablan de la palabra traición. Traición a la Constitución, dijo Erika, y Teresa, traición al mismo proceso de cambio si es que se cambiara al conductor de este proceso. Yo lo que quiero decir, para cerrar, porque estamos creo que en el límite del programa, es que si es tanto así las cosas, ¿por qué la gente descree del gobierno? ¿Por qué la gente le ha perdido confianza al gobierno? Yo tengo una lectura personal, y es que lamentablemente en este proceso, en este largo proceso de 12 años, ha terminado traicionándose el mismo sujeto al proceso de cambio. Es increíble, pero es lo que ha sucedido. Con la corrupción, con el autoritarismo y ahora con el prorroísmo, se ha terminado de traicionar al proceso de cambio los mismos que enarboraron el proceso de cambio. Es una lástima, porque en este proceso pudo ser de diferente manera. Pero bueno, lo que queda hacer ahora es construir sobre lo construido. No vamos a meter dinamita, no vamos a cambiar estrepitosamente las cosas, vamos a construir sobre lo construido. Bien, quiero agradecerles, Erika, Jaime, Teresa, Cachito, muchas gracias. No tenemos más tiempo. ¿No hay más tiempo? Como les decía, el tiempo es el mayor verdugo aquí en los programas de televisión, sobre todo en los programas que nos dan esta posibilidad de reflexionar y hacer una autocrítica. Conmigo será hasta la próxima semana. Permiso. Gracias.